Muy buenas, esto es En Movimiento Aprendo, tu espacio para llevar la educación física al siguiente nivel. Y hoy estamos aquí, estamos de inauguración, porque vamos a comenzar con una nueva serie para el canal que se va a llamar Café Edufis. Y es que me hace muchísima ilusión compartir este espacio con vosotros, en el cual voy a tratar diferentes temas de una forma más distendida, mientras me tomo mi café matutino. Y vamos a hablar todos los lunes a las 7 de la mañana. Intentaré comprometerme y publicar este morning show para que podáis compartir conmigo este espacio en el cual hablaremos sobre diferentes temas vinculados con la educación física. Y también pues sobre el movimiento, sobre el desarrollo motor de los niños y por qué no también pues diferentes aprendizajes de deportistas famosos o de diferentes eventos deportivos, aprendizajes que he experimentado yo vinculados con el movimiento a lo largo de mi vida y que me gustaría compartir con vosotros de una forma pues más relajada y, como he dicho, más distendida mientras me tomo mi café de buena mañana. Entonces, también lo pasaremos a formato iVoox para todos aquellos que no queráis consumir vuestra tarifa de datos. Lo pasaremos a formato podcast en la aplicación de iVoox y, ¿por qué no?, podéis dejar también vuestras ideas en los comentarios sobre qué temas queréis que expliquemos de una forma aquí más relajada y más distendida y extendida, vinculado con el mundo de la educación física, o como nuestro nombre indica, En Movimiento Aprendo, pues vinculada al movimiento o vinculado al aprendizaje. El tema que vamos a tratar hoy, mientras me tomo mi café matutino, va a ser el origen de la educación física. Y es que el concepto de la educación física va a depender mucho de la época, del lugar y del contexto donde se desarrolla. Es decir, es importante que conozcamos esta historia o la evolución del concepto de educación física para poder adaptar esta materia tanto a las necesidades actuales como a todas aquellas demandas sociales que tenemos hoy en día. En el caso de la educación física tenemos dos conceptos. Por un lado tenemos educación y por otro tenemos física. El tema de la educación, todo el mundo lo conoce, que es desarrollarse de una forma competente en un ámbito concreto, y físico hace referencia a nuestro cuerpo, a nuestro aspecto corporal, nuestro aspecto físico. Entonces podríamos pensar que la educación física corresponde a educar nuestro físico. Sin embargo, esta puede que fuera una primera concepción, pero poco a poco vamos a ver cómo a lo largo de los años, a lo largo de toda la evolución, se ha ido modificando este concepto hasta llegar a la concepción de la educación física que tenemos actualmente. Y es que así, a grandes rasgos, la evolución de la educación física la podemos dividir en dos grandes eras. Por una parte tenemos la era antigua, que va desde la prehistoria, desde el Paleolítico, hasta más o menos el siglo XIX. Ya estamos aquí muy cerquita. Y por otra parte tenemos la era moderna, que va desde este mismo siglo XIX hasta nuestros días, hasta el siglo XXI. Entonces, vamos a comenzar desarrollando la era antigua, comenzando por la prehistoria. ¿Y qué relación tiene esta educación física? ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue el origen de la educación física que nos viene ya desde la prehistoria? Entonces, tenemos que la evolución de la historia de la educación física se remonta ya a los orígenes del ser humano, como hemos dicho, a la prehistoria, al periodo del Paleolítico. Tenemos datos recogidos por diferentes arqueólogos o de las diferentes pinturas rupestres que nos indican que existía ya una relación primitiva de nuestros antepasados con la actividad física, y esto se basaba principalmente en la supervivencia. Científicos también nos indican que esta supervivencia biológica de la especie se consiguió gracias a que el ser humano, a nuestros antecesores, tenían una buena condición física, que le permitía pues tener una buena fuerza, una buena resistencia y una buena velocidad
así como también tenía un buen dominio de las capacidades locomotoras y también manipulativas a la hora de, pues, de crear armas, de manipular diferentes objetos, y esto le permitió adaptarse a su entorno. Entonces, como vemos, esta ansia por la supervivencia es lo que hizo moverse al ser humano y tener su primer contacto con la actividad física. Después, de una forma un poco más espiritual, tenemos un primer indicio de una primitiva cultura corporal que se transmitía a través de diferentes danzas o a través de diferentes rituales en cuevas, en el que se hacían diferentes juegos también para preparar a los jóvenes para la vida adulta. Entonces, estas manifestaciones culturales, estas manifestaciones sociales en forma de ritual con la tribu, es lo que nos añade la parte de expresión corporal de la educación física. Entonces, por una parte tenemos el movimiento y por otra parte las expresiones culturales. Tenemos dos corrientes concretamente, tenemos una corriente materialista, como hemos dicho, y una corriente idealista. La corriente materialista hace más referencia a la supervivencia, como hemos dicho. Es decir, esta corriente apunta a las necesidades básicas de orden fisiológico que tiene el ser humano, que exigían pues un esfuerzo físico para satisfacer estas demandas. Por ejemplo, correr, saltar, trepar, incluso nadar o, como hemos dicho, crear diferentes armas y lanzar. Después también utilizaban diferentes armas para la guerra, diferentes palos, lanzas para combatir entre ellos, y después también, como hemos dicho, actividades utilitarias como la caza, la pesca o la creación de diferentes útiles rudimentarios. Por otra parte, tenemos la corriente idealista de un ámbito un poco más religioso, el cual atribuye el origen de la actividad física a la necesidad de comunicación del ser humano con un ser divino. Entonces, a través del lenguaje corporal, de los diferentes juegos y de las danzas que se realizaban a través de estos rituales o de estas fiestas religiosas, es lo que se propone como el origen de la actividad física. Pasamos ya a la edad antigua. Hemos dejado de lado el paleolítico y pasamos a paleolítico, neolítico, edad de los metales, y pasamos a la edad antigua. En la antigüedad pues, existen diferentes civilizaciones como los babilonios, los hititas, los egipcios, que enseñaban a los jóvenes el arte de la guerra. Entonces lo hacían a través de diferentes actividades como la lucha, el manejo de las armas, incluso también la doma y la monta de caballos, o, por qué no, también a través de la natación. Y después también, paralelamente, existían otras civilizaciones que también estaban muy desarrolladas, como la China, la India o, en la otra parte del mapa, los indias y los aztecas, que realizaban actividades lúdicas predeportivas, como diferentes juegos de pelota. También hacían esgrima, kung fu, tiro con arco, además de diferentes actividades como la danza, el yoga o la meditación. Y aquí os tengo que contar una curiosidad, y es que cuando yo estuve en mi viaje de final de carrera en Riviera Maya, estuvimos viendo un campo de un juego que era el predecesor del baloncesto. Si habéis visto la película del Dorado, ¿vale? Ahí se ve cómo compiten unos jugadores por lanzar la pelota en un agujero, y el equipo que gana tiene el honor, el magnífico honor, de ser decapitado en público delante de todos. Entonces, esta concepción deportiva en aquel entonces mezcla, por una parte, el ponerse en forma físicamente, después en demostrar su valía frente a los rivales, pero después también es un honor a la hora de ganar, porque te lleva a pues, el cielo, o te lleva a relacionarte con un ser superior. Esa es una de las curiosidades que más me sorprendieron a mí del viaje a la Riviera Maya. Después también dejamos de lado ya la época antigua, bueno, y nos centramos en el periodo clásico. Dentro de esta edad antigua, en el periodo clásico, pasamos a destacar dos civilizaciones que son el cenit
de la política, el arte, la arquitectura, la literatura y la filosofía. Seguro que todos sabéis de qué dos civilizaciones hablamos. Hablamos de Grecia y de Roma. Y estas civilizaciones también tuvieron un buen enfoque de lo que era en ese momento la gimnástica, la actividad física. Por un lado, tenemos los territorios griegos, que estaban constituidos por un grupo de polis, es decir, unas ciudades-estado, entre las cuales destacan, como bien conoceremos, por una parte Esparta y por otra parte Atenas. Esparta se ha hecho muy famosa por la película de 300, que si no la habéis visto os recomiendo que veáis, es una de mis favoritas. Mira, aquí tenemos mi gatito que también tiene ganas de interactuar con nosotros. La película de 300 es de mis favoritas y de verdad que te pone en situación y puedes entender el contexto sobre el cual se desarrolla esta cultura del físico. Entonces, tenemos que en Esparta la gimnasia o la actividad física tenía un carácter militar, es decir, que los jóvenes eran educados para defender al Estado. En el principio de la película de 300 se ve perfectamente cómo mandan a Leónidas a un ritual que se llama el agoge, que lo que hace es hacer el paso de niños a adultos. Entonces es un programa de ejercicios que incluye la lucha, la caza y diferentes carreras para desarrollar todo su cuerpo y, como hemos dicho, con fines militares. Educar a los jóvenes para la defensa del Estado. Después tenemos, por otra parte, otra polis que se llama Atenas, que busca el ideal del hombre completo. Entonces, la gimnasia es incluida en la educación de los jóvenes y se creía que a través de la práctica de actividad física se desarrollaba el carácter de las personas. También tenía connotaciones de tipo militar, sin embargo, tenía propósitos de tipo médico e higiénico, es decir, que querían cuidar su cuerpo y la belleza corporal. Por eso desarrollaron pues diferentes saunas, diferentes espacios para trabajar su cuerpo para mejorar esta estética. En la cultura griega aparecieron lo que se conoce como los Juegos Panhelénicos, que se repetían cada 4 años, siempre en épocas de paz, y consistían en grandes manifestaciones gimnásticas en honor a los dioses y realizaban diferentes pruebas, como por ejemplo el pentatlón, que consistía en la carrera, un salto con mancuernas, lanzamiento de discos, lanzamiento de jabalina y lucha. Entonces, como vemos, esto es un predecesor también de lo que vendrían a ser los Juegos Olímpicos, que era el festival más importante que se celebraban en la ciudad de Olimpia en honor a Zeus. También se realizaban actividades como diferentes danzas y bailes también en honor a los dioses. Platón, que es un filósofo muy destacado de aquella época, nos dice una cita que debemos de tener en la mente y que podemos utilizar en nuestra programación, en las oposiciones o podemos tener presente en nuestra vida simplemente, que dice: la educación física es movimiento y el movimiento conserva la buena condición del ser humano. Esta cita, aparte de otras muchas, las tenemos recogidas en nuestra página web, que dejaré el link en los comentarios fijados, para que todo aquel que quiera tener diferentes citas sobre la educación física de personajes célebres como Platón, Nelson Mandela y otros personajes, podéis ir a visitarlas en nuestra página web. Bueno, dejamos de lado, como hemos dicho, a Grecia y nos vamos a centrar en Roma. Los romanos, que es una civilización que convivieron con los griegos pero que vinieron a posteriori, se consideran una prolongación de la cultura griega. Entonces, la educación física, del mismo modo que hicieron los griegos, continúa con un carácter militar, es decir, prepararse para la guerra, aunque le dan otra visión, una visión un poco más lúdica, y añaden este festejo, estas ganas de pasarlo bien a través de diferentes luchas de gladiadores, carreras de cuadrigas, en, como ya sabemos, anfiteatros o en circos romanos. Aunque es verdad que mientras que en la primera época republicana la educación física o la actividad física solo tenía fines militares,
Después hay una segunda época, la época imperial del Imperio Romano, nunca mejor dicho, en el cual el militar se profesionaliza. Es decir, que el interés de la educación física ya se centra más en la higiene y en la salud para formar a soldados fuertes y competentes. De ahí, pues tenemos la famosa cita también de Juvenal: mens sana in corpore sano. Es decir, ya no solo tenían el objetivo de desarrollar su físico, sino también sabían que estaba vinculado al trabajo cognitivo, a la mejora y al desarrollo mental. Bueno, espero que os esté gustando este Café Edufis, esta nueva sección. Si es así, por favor, dejármelo en los comentarios, dale a suscribir, dale a like. Y pasamos ahora, estamos por la mitad más o menos, llegamos a la Edad Media. La Edad Media es una época de profundo oscurantismo. Es decir, que todo se vuelve hacia atrás, se produce un parón en cuanto al desarrollo de la concepción corporal y también de la educación física. Esto es debido a que, paralelamente a la expansión del Imperio Romano, también aparece el cristianismo hace 2022 años. Este cristianismo vive de espaldas al culto al cuerpo y se centra mucho más en el desarrollo espiritual. Entonces, la formación corporal y física queda reducida simplemente a la formación del caballero, como hemos visto en algunas películas o series como Juego de Tronos, en las cuales se realizan diferentes torneos, se realizan justas y también existe una cierta formación militar para que estos caballeros puedan ir conquistando territorios. Entonces se preparan para esta guerra, pero simplemente esta formación corporal y física, como hemos dicho, queda reducida a la formación del caballero. La Iglesia, en este caso, intentó suspender y abolir todo tipo de juego, de práctica deportiva o de bailes, puesto que los consideraban pecaminosos. Pasamos a la Edad Moderna, estamos acercándonos ya a nuestro periodo. Entonces, una vez finaliza ya esta Edad Media, sin demasiada relevancia, por qué no decirlo, para la educación física, continuamos con el periodo del Renacimiento, que comprende los siglos XV y XVI. Esta es una época de grandes cambios sociales, políticos, económicos, que repercuten enormemente en la educación. Se produce un resurgimiento de la cultura del periodo clásico, de la cultura griega y romana, y se comienza a dar de nuevo importancia al ejercicio como medio terapéutico y lúdico. Aquí destacan diferentes pedagogos y educadores que recogen la educación física para adaptarla al campo educativo, como por ejemplo Ignacio de Loyola o Luis Vives. Después también tenemos a Erasmo de Róterdam y a Descartes, dos filósofos muy importantes en la cultura actual, que nos dice que el Renacimiento le pone fin al oscurantismo físico-deportivo de la Edad Media. Es decir, estos dos autores apuestan por el trabajo físico y dejan de lado toda esa concepción espiritual que venían arrastrando en la Edad Media. Después tenemos el periodo de la Ilustración dentro de esta Edad Moderna, en el cual encontramos un movimiento que se llama el filantropismo, que surgió en el siglo XVIII, que mantiene el pensamiento naturalista heredado del Renacimiento y donde se intenta desarrollar la educación física orientada hacia la mejora de la condición física. Ya nos estamos acercando poco a poco a la concepción actual de la educación física. Entonces, aquí destaca Rousseau, quien consideraba que el ser humano debía desarrollarse plena y eficazmente en la naturaleza. Entonces, escribe su libro, su tratado, que se llama El Emilio, en el cual menciona que la educación física puede contribuir al desarrollo del niño en términos de salud y en términos físicos. Después también otro personaje que leí hace tiempo en un libro que se llama De Platón a Batman, que os recomiendo si tenéis hijos o simplemente si sois educadores o si tenéis curiosidad de cómo se vincula la filosofía con los niños o con el mundo de los superhéroes. Entonces, aquí aparece un personaje, un filósofo de esta época de la Ilustración que se llama John Locke, que nos habla de la importancia de un buen crecimiento físico, equilibrado y saludable para los niños, capaz de resistir la fatiga y el trabajo
como un elemento esencial para la felicidad. Entonces tenemos esta idea también de educar el aspecto físico vinculada a la salud. En esta época se reivindica la educación integral del niño y se dice que se ha de centrar en el desarrollo de todos los aspectos del niño, ya no solo en el físico, sino también en el psíquico-emocional y social. Y este desarrollo integral sí que es una concepción muy parecida a la que tenemos hoy en día. Entonces, ya con el filantropismo damos por finalizada la era gimnástica antigua y pasamos a la era gimnástica moderna, la cual empieza con las escuelas gimnásticas. Las voy a pasar muy rápidamente. Las grandes escuelas gimnásticas, porque tienen mucho contenido, se merecerían un vídeo aparte. Sin embargo, vamos a contar la idea general para que conozcáis cuáles son estas grandes escuelas gimnásticas del siglo XIX. Las escuelas gimnásticas son una serie de movimientos ideológicos y geopolíticos y una visión de cómo entender esta actividad física, que surgieron, como he dicho, en el siglo XIX. Y se agrupan en torno a 4 países principalmente. Tenemos Suecia, Alemania, Francia e Inglaterra. Entonces, la escuela sueca lo que pretende es, a través de ejercicios analíticos con carácter correctivo, mantener la salud y la prevención de enfermedades. Todo ello apoyado en anatomía y fisiología. Tiene como el objetivo la formación corporal y postural con la utilización de diferentes cuerdas, barras, escaleras, y también se educa la precisión por medio de saltos, volteretas y movimientos de agilidad. La escuela alemana se basa en la concepción más nacionalista y se caracteriza por la dureza y la disciplina. Es una gimnasia rígida que utiliza aparatos en los que se practican diferentes ejercicios arriesgados y complejos. Aquí se empieza a desarrollar lo que se llama la gimnasia deportiva. Después tenemos la escuela francesa, que está más basada en una concepción más natural, más utilitaria, y trata de formar al individuo para la vida. Tenemos su origen, como hemos dicho, en el pensador Rousseau, pero su máximo representante fue Francisco Amorós, quien consiguió implantar la actividad física en el sistema educativo francés. Después, por último, tenemos ya la escuela inglesa, que se basa en la concepción deportiva y que propugna actividades físicas basadas en el juego, en el atletismo, y ya poco a poco se van desarrollando los diferentes deportes. Estos deportes permitían a las diferentes asociaciones y clubes medirse y competir entre ellos para imponer su supremacía, lo cual lleva a institucionalizar, a registrar diferentes deportes, y es lo que hace posible que hoy en día existan competiciones de ámbito local, de ámbito nacional y hasta internacional. Aquí destaca en esta concepción inglesa Thomas Arnold, quien introduce el deporte en el sistema educativo inglés y que tiene una labor extensa en el marco del fair play, es decir, del juego limpio. Tenemos una segunda parte de estas escuelas gimnásticas del siglo XIX, por la cual, con la influencia recíproca de estas diferentes escuelas, se produce o se origina una renovación progresiva de los principios originales, al mismo tiempo que se van adaptando y aceptando diferentes principios procedentes de otras escuelas. Y así es como en el siglo XX nacen los diferentes movimientos gimnásticos, que vamos a dividir en 3: movimientos del norte, movimientos del centro y movimientos del oeste. Por un lado, los movimientos del norte, que tienen su raíz en la escuela sueca, se sustituyen los movimientos estáticos por movimientos dinámicos y son los precursores de los estudios biomecánicos, y es así como nace la escuela neosueca. Después tenemos los movimientos de centro, que son heredados de la escuela alemana, que demuestran la importancia de las actividades rítmicas para el desarrollo humano, así como sus diferentes posibilidades educativas, y es así como nace la gimnasia escolar austríaca y la gimnasia natural austríaca. Finalmente aparecen los movimientos del oeste, en vuestro caso el oeste sería este de aquí, este de aquí,
fruto de la escuela francesa, donde Ebert desarrolla el método natural de la actividad física que se basa en los saltos, en los giros, en los equilibrios, todo ello en la naturaleza. Y es así como nace la gimnasia natural austríaca. Además, también al mismo tiempo surge una cuarta corriente llamada la corriente deportiva, descendiente de esta escuela inglesa que hemos hablado anteriormente, en la cual se desarrollan diferentes actividades como los deportes de aventura, los deportes alternativos o el senderismo. Esto da para otro vídeo, si lo consideráis interesante lo podéis dejar en los comentarios y haremos un vídeo explicando las diferentes corrientes que surgen a partir de la educación física. Ya estamos terminando, nos vamos a centrar en España y a continuación analizaremos el término educación física en el ámbito legislativo actual, para que veáis de qué forma se ha ido modificando el concepto o ha ido evolucionando la educación física hasta la idea que tenemos hoy y la concepción que tenemos hoy en día de la educación física. En España tenemos básicamente 3 periodos para hablar de la educación física. El primer periodo haría referencia a los referentes próximos a la educación física escolar, es decir, desde 1806 hasta la Guerra Civil Española y después tendríamos el franquismo. Entonces, en 1806, Francisco Amorós funda el Real Instituto Militar Pestalozzi. Después, en 1861, se establece la obligatoriedad de la actividad física en los colegios de segunda enseñanza. Ya estamos acercándonos a esta concepción que tenemos hoy en día de incluir la educación física en los centros escolares. Y es ya en 1931 cuando se crea la Escuela de la Educación Física para formar a profesores y profesoras. Es decir, un antiguo magisterio, pero para formar a profesores vinculados al mundo de la actividad física. Todas estas iniciativas se ven truncadas en este segundo periodo, que es la Guerra Civil y el régimen franquista, donde la educación física surge una involución hacia el carácter militar, como teníamos ya en la época de Grecia o de Roma. Y ya pasamos a un tercer periodo de normalización de la educación física que va desde finales del franquismo hasta la actualidad. Entonces, en 1961 se publica la ley ELOLA, que es muy importante porque establece la obligatoriedad de la educación física en todos los niveles no universitarios. Es decir, se le da una perspectiva curricular a la educación física y ya se incorpora dentro del sistema educativo para todo el mundo. Para todo el mundo me refiero dentro de España, para todos los niños. Y luego, a raíz de los diferentes cambios sociales, políticos que se producen en España, a partir de 1975, se publica en 1980 la Ley de la Cultura Física y el Deporte. Un dato curioso es que en 1989 surge la especialidad de Educación Física en Magisterio. Esto es hace 33 años, no hace tanto que los maestros podemos gozar, podemos decantarnos por esta especialidad basada en la actividad física. Y ya por último, existen diferentes leyes como la LOGSE de los años 90, la LOCE, la LOE, la LOMCE o incluso la LOMLOE del 2020, en el cual la educación física queda consolidada dentro del currículum del sistema educativo. Pasamos ahora a hablar de la concepción actual de la educación física y ya daremos por finalizado este primer Café Edufis, que espero que os esté gustando. Y como os he dicho, si es así, dejadmelo en los comentarios, dejar un like, suscribiros, todo lo que haga falta para potenciar este morning show y seguir trabajando en este sentido, porque a mí realmente me encanta formarme en diferentes temas y transmitiroslo a vosotros. Muy bien. Entonces tenemos la concepción actual de la educación física. En la actualidad, la palabra educación física, como todos sabemos, ya no solo se refiere al ámbito psicomotor de los niños, sino también hace referencia a este ámbito cognitivo, socioafectivo, es decir, que ya no solo se basa en el desarrollo físico y corporal, sino en el desarrollo íntegro y competencial de la persona. Tenemos ya este aprendizaje significativo, este desarrollo integral para formar ciudadanos competentes
para que puedan hacer el mejor papel posible en un futuro. Entonces, actualmente tenemos el Real Decreto 157 de 2022 que nos habla sobre el currículum de primaria y que complementa la LOMLOE. Entonces, en España se habla que la educación física en la etapa de primaria nos prepara al alumnado para afrontar una serie de retos fundamentales en la vida que deben pasar por, y atentos, muy atentos a estos principios porque son los que se van a ir repitiendo a lo largo del desarrollo de la ley en referencia a la educación física. Nos habla que los niños deben adoptar un estilo de vida activo y en este apartado hacemos referencia a la OMS, que nos recomienda en su última actualización del 2020 que los niños realicen al menos 60 minutos de actividad física moderada y vigorosa al día. Y podemos incluir también diferentes ejercicios para el desarrollo muscular y óseo. Os dejaré por aquí arriba un vídeo para que podáis ver de qué forma podemos trabajar esta fuerza muscular en los niños. Después, aparte de la adopción de un estilo de vida activo, también nos habla de que los niños deben conocer su propio cuerpo, es decir, trabajar las diferentes capacidades físicas básicas para saber cuáles son sus potencialidades, sus limitaciones, después también la lateralidad, saltos, giros, también trabajar la autoestima a través de los diferentes retos y la diferente superación de los diferentes juegos. Entonces esto hace que cada uno conozca su propio cuerpo. Después también importante que los niños conozcan diferentes manifestaciones culturales de carácter motor. En esto hace referencia a las danzas, teatros, juegos populares de cada territorio, etc. Y después finalmente nos habla de la integración de actitudes ecorresponsables a la hora de desarrollar la práctica deportiva en el medio ambiente. Quedaros con estos conceptos porque después los van a ir desarrollando poco a poco. Entonces, esta ley, este Real Decreto, mejor dicho, nos dice que el desarrollo motriz competente facilita el desarrollo integral, puesto que el movimiento es un elemento esencial del aprendizaje. Vemos esta concepción de desarrollo integral vinculada al desarrollo motor del niño. A continuación, este Real Decreto nos desarrolla las diferentes competencias específicas del área de educación física. También nos recomienda los diferentes saberes específicos y básicos, los diferentes saberes básicos del área de educación física, organizados en 6 bloques, y las 5 competencias específicas de la educación física. Aunque suene a rollo, simplemente se basa en los principios que hemos comentado anteriormente. Por un lado, el fomento de una vida activa y saludable, la organización y la gestión de la actividad física, la resolución de problemas en diferentes situaciones motrices, la autorregulación emocional, conocer diferentes manifestaciones de la cultura motriz y el desarrollo de actitudes comprometidas con el medio ambiente. Entonces ya, para terminar, esto es la visión que tienen actualmente la legislación sobre la educación física, pero me gustaría añadir una conclusión personal que nos dice que después de hacer todo este repaso por las distintas concepciones del término de la educación física a lo largo de toda la historia, ya que hemos venido desde la prehistoria, desde el Paleolítico hasta el día de hoy, diremos que la educación física, el término educación física, adquiere una connotación diferente dependiendo tanto de la época, del lugar o del contexto donde se desarrolla. Y todas ellas han ido poco a poco influyendo hasta llegar al significado de educación física que tenemos hoy en día. Entonces, nosotros, los maestros de educación física, somos quienes tenemos que tener en cuenta todas estas corrientes pedagógicas que hemos ido nombrando a lo largo de este vídeo. Debemos analizar el contexto actual también y con vistas hacia el futuro debemos ayudar al niño, a los diferentes niños, a amar la educación física y hacerla parte de su vida cotidiana. Entonces, a través de esto conseguiremos el objetivo fundamental de la educación física, que básicamente es formar individuos de forma integral, desarrollando tanto su parte física, psicológica, emocional y social. Hasta aquí el vídeo de Café Edufis. Yo me queda el último trago. Muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado este nuevo espacio, este Morning Show, que como he dicho se publicará todos los lunes a las 7 de la mañana.
Y si os ha gustado, darle a like, a suscribir y espero que este sea el primero de muchos otros Cafés Edufis porque me ha encantado esta experiencia. Seguirnos para llevar la educación física al siguiente nivel.